Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Manuel. Un hecho fundamental en la historia del mundo, la toma de la Bastilla. Así es. El 14 de julio de 1789, la Bastilla, símbolo del absolutismo real en Francia, fue tomada por el pueblo, episodio que cambió el curso de la revolución cuando el pueblo de París se alza, decidido a dar la estocada final a un régimen arbitrario y feudal, ya seriamente en peligro por las continuas revueltas populares. Otro factor que suponía riesgo para el poder secular era una asamblea de elegidos que se había autoproclamado como asamblea constituyente apenas días atrás. El ejército había hecho causa común con el pueblo. Persistían en el momento algunas dudas. ¿Podría el rey dar aún un último golpe de fuerza? ¿La revolución del 14 de julio se mantendría en París o adquiriría dimensión nacional? Registra la historia que la noche antes de la toma de la fortaleza transcurrió entre alarmas y rumores. Hacia las 2 de la mañana se difundió una inquietante noticia. La calle San Antonio sería invadida por 15.000 soldados. La masacre había comenzado. Falsos alertas, como ese varios. Toda la población se contagia de la angustia. Había que conseguir armas como fuera. A las 6 de la mañana ya había miles de hombres en la calle. La multitud crecía con más gente que bajaba hacia las explanadas y se movilizaba con una fuerza irresistible. Comenzaron los saqueos que duraron aproximadamente 14 horas. Nadie se oponía al pillaje. Los manifestantes habían conseguido 32.000 fusiles, aunque desprovistos de cartuchos. También tenían 12 piezas de cañón y un mortero. Las municiones habría que sacarlas de la Bastilla. Tiempo previo a la toma de la Bastilla, se había llevado a cabo una reunión de los Estados Generales convocados para la consulta del aumento de los impuestos. Cada vez más la nobleza francesa estaba endeudada y la forma en que consideraron que podían mejorar la condición y superar esa crisis era aumentando los impuestos. Pero ¿quién pagaba los impuestos? El impuesto lo pagaban los campesinos, los pagaba el pueblo. Eso generó muchísima inconformidad, sumado además a otros elementos como el aumento del pan, un 20%, lo cual era muy elevado y implicaba que mucha gente pues se quedaría sin el sustento básico de su alimentación. Este desagrado no es solamente por parte de la base del pueblo, es también un desagrado que tiene el sector burgués, que es un grupo emergente, conocidos por la historia tradicional como los comerciantes y los industriales, y que en el caso de Francia, a diferencia de Inglaterra, no tenían el poder y no habían logrado, digamos, el apoyo de la nobleza. Este grupo también está buscando cierto reconocimiento. Entonces, entre las necesidades de la burguesía y las necesidades del pueblo, se gesta ese gran evento que va a dar unos grandes cambios en la historia de la humanidad, como es la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, por ende, es la explosión violenta, o sea, la manifestación del pueblo ante el poder absolutista del rey. La Bastilla era un fortín, una cárcel, donde estaban los presos políticos que habían sido sometidos, que habían sido apresados por el rey y que no habían sido sometidos a ningún tipo de juicio. Los oficiales militares habían advertido a sus jefes que sus hombres no avanzarían contra el pueblo. Esta manifestación evidente de simpatía hacia la causa de los insurrectos contribuyó decisivamente a que la multitud se envalentonara y se dirigiera hacia la Bastilla. Desde la vigilia de la noche anterior, la multitud se había hecho imponente. Se habían unido obreros, artesanos y toda clase de ciudadanos. La fortaleza había sido reforzada y los cañones apuntaban a la multitud, lo cual generó miedo entre la gente. Hacia las 10 de la mañana, la asamblea se reúne en medio de espíritus enardecidos, mientras la multitud en la calle crecía. Según testigos, se escucharon gritos a las 11:30. Los cañones se retiraban. El gobernador prometía que no dispararía si desistían de atacar la fortaleza. Aseguraba que los cañones no estaban cargados, pero la gente insistía: queremos la Bastilla. Hacia la 1:30 de la tarde, un grupo de 10 jóvenes armados con hachas logra romper las cadenas que protegían un acceso a la gobernación. Comienza un tiroteo y varios manifestantes caen, lo cual es tomado como una traición del gobernador que había prometido no disparar. Era una trampa, gritaban los manifestantes. De todas partes de la ciudad comienzan a llegar más hombres armados.
A las 2 de la tarde se presenta una delegación de diputados a exigir al gobernador el cese del fuego y la entrega de la Bastilla a la milicia burguesa. En otro incidente cae un manifestante, un manifestante más, y el gobernador amenaza diciendo que no negocia más. Los ciudadanos armados salían de todas partes. La muchedumbre tenía cañones confiscados a otros emplazamientos militares. Abrieron fuego contra los soldados al grito de bajen los puentes. El gobernador quería hacer volar la fortaleza. ¿Por qué no lo hizo? Aún no se sabe. Los asaltantes se disponían a abrir a punta de cañón el acceso de la Bastilla. Comenzaron a hacer cadenas humanas para tratar de salvar la distancia del foso y llegar hasta un papel que había aparecido ante la enorme puerta. Era la capitulación, pero la multitud no quería oír hablar de capitulación, querían tomar la Bastilla. Aquella marea humana irresistible vence el puente y entran a la fortaleza militar. Saquean y destruyen todo a su paso, avanzando en busca de presos. Encuentran pocos. El gobernador es hecho prisionero y ejecutado sumariamente a otros varios oficiales del Estado Mayor en la Bastilla. El rey Luis XVI tranquilamente se contentó con dar la orden a las tropas que estaban en el campo de Marte de replegarse. Ofreció una declaración anodina. El monarca no entendía lo que estaba pasando. Y mucho menos imaginaba lo que vendría después. Él y su esposa, la reina María Antonieta, terminarían en la guillotina. ¿Qué fue lo que condujo a toda esta situación? ¿Qué consiguió la Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Al regreso estaremos conversando con la historiadora y profesora Lucía Reiniero. Les recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @lahoraclave_PisoGV. Y a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de toda nuestra programación.